Y ahora quisiera pedirle a la licenciada Vázquez Mota nos platique de su tema, una visión de futuro, un México posible. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido José. No solamente comparto tu visión, sino también estas preocupaciones y estos reclamos que ponen sobre una agenda nacional que comparto plenamente. Querido Benito, Daniel, Fernando, gracias y felicidades por seguir actuantes, por seguir siendo protagonistas de esta historia, de este país que tanto nos demanda y que hoy justamente estamos pues a menos de 200 días de volver a tomar una decisión relevante, una decisión que no solamente nos va a acompañar los próximos 6 años, una decisión que nos va a acompañar prácticamente el resto del siglo XXI. Me alegra también poder saludar a amigos entrañables. Yo tengo ya una larga historia con el IMEF. El IMEF me ha permitido ser parte de ustedes y venir al IMEF es venir a casa, es estar compartiendo no solamente sueños y anhelos comunes, hemos compartido muchos momentos de la vida del país y debo de ser suficientemente justa y honesta. En gran medida mi historia de entrada a la política se dio justamente por la puerta del IMEF. Así de que ustedes son protagonistas de este momento y le quiero reconocer en primer lugar a las mujeres del IMEF, porque ustedes fueron las que me invitaron a los primeros foros que se hacían y realmente eran foros donde de pronto yo decía, bueno, me invitan a hablar de economía, me encanta que las mujeres me inviten a hablar de economía. Empezábamos a hablar del Tratado de Libre Comercio, empezábamos a hablar de los cambios fundamentales en la vida del país y después de ese foro hubo muchísimos foros más y ahora estamos aquí en este anhelo, en este deseo, en esta convicción profunda de que tenemos la capacidad, el talento, la historia, la fuerza para construir las salidas que México requiere. Agradezco la presencia, gracias a Paco Ramírez Acuña, a los diputados que me acompañan, a Beto Esquer, por supuesto a Marcos Pérez, a Freddy Rodríguez, a Paco Landero, a Luis Enrique Mercado y a parte del equipo que nos hemos dado cita aquí esta tarde. Me siento muy emocionada porque estamos en un momento decisivo de la vida del país. Tenemos una plataforma de despegue y depende de lo que estemos dispuestos a hacer para construir el mejor siglo de nuestra historia o para seguir administrando la inercia del país. Para construir el mejor siglo de nuestra historia o tratar de conformarnos con lo que hemos hecho y hemos hecho bien, pero a todas luces resulta insuficiente. Tenemos un país joven, la edad promedio es de 28 años de edad. Tenemos el mayor número de jóvenes que se haya estimado en toda la historia de México desde su fundación. A este país le hace falta todo, es un país de demanda, es un país al que le hacen falta bachilleratos y universidades, le hace falta transporte y aeropuertos, le hace falta una industria marítima fuerte y poderosa, le hace falta desarrollar un sector como la minería y como el turismo, le hace falta incorporar de la economía informal a la formal a más de 20 millones de mexicanos. Es un país que tiene talento, que tiene fuerza. La gran mayoría de ustedes lo sabe. Soy la hija de un comerciante y recientemente hablaba con el vicepresidente Biden de Estados Unidos y le decía, vicepresidente, yo escuché un discurso del presidente Obama y en ese discurso él decía que solo en un país como Estados Unidos, un hombre de origen humilde, afroamericano, podía ser presidente de su país. Pues quiero decirle, vicepresidente Biden, que no solamente en Estados Unidos son posibles esas historias. Quiero contarle que aquí en México
igual que en Estados Unidos, la hija de un hombre muy trabajador, de un muy pequeño comerciante, la nieta de una abuela que Teziutlán, Puebla, para completar el gasto de su familia, vendía comida en la plaza pública cuando había ferias en Teziutlán, que fue a estudiar a la escuela pública hasta la vocacional del Politécnico. También vicepresidente Biden puede ser presidenta de México. Este es un país, sin duda, grandioso, y muchas de nuestras historias son comunes. Yo recuerdo a los 5 años de edad o 6, cuando mi papá me levantaba para ir a ayudarlo a trabajar a la tienda. En aquella época los niños sí obedecíamos. En aquella época no había referéndum ni plebiscito. Hoy las abuelas jóvenes suelen decir: me encanta cuando vienen mis nietos, me da más gusto cuando se van. Y en aquella época yo le preguntaba a mi papá: oye, ni siquiera alcanzo el mostrador. Y él decía: no hay problema, súbete a un galón de pintura y aprende a vender. Así que yo entré al mundo de la política por una razón muy importante. Yo entré a esta tarea para defender la libertad, porque a mí me tocó desde la universidad aquel debate de si México entraba al GATT o no entraba. Me tocó ver la expropiación de la banca. En mi primer viaje a Europa que se me hizo, ya tenía yo casi 20 años, había control de cambios en México y solamente podíamos tener $500 por persona para viajar. Y por si fuera poco, y para mi mala suerte, los pocos $500 que me había cambiado mi papá los dejé olvidados en una chamarra en un restaurante en Suiza. Después fue generoso y me los repuso, pero ese era el México de los controles de cambios. Y en ese momento yo estaba evidentemente, como ustedes, en la sociedad civil. Y desde Coparmex y con Canaco y desde mis pláticas del IMEF reclamaba yo un México libre y democrático. Me tocó la época en que las pastas de dientes se vendían en las banquetas porque había controles de precios. Y también sé lo que fue la censura y no la libertad de expresión. Me acuerdo un artículo que escribí sobre un político muy importante y destacado que habló de que el desempleo era un mito genial. Y entonces, cuando publiqué mi artículo en El Economista, recordará Luis Enrique, me llegó una llamada de la Secretaría de Hacienda y por supuesto me alarmé un poco, pero cuando me dijeron que era de comunicación social, me sentí un poco más tranquila. Era la época que cuando uno escribía algo que incomodaba, lo mandaban a llamar para de manera sugerente y cálida pedirle que hablara de otros temas que no fueran tan controvertidos. Soy parte de este México, pero también vengo de un México de esfuerzo y de trabajo. Sé lo que cuesta ganarse cada peso en la vida. Sé lo que cuesta pasar de una casa rentada a una casa propia. Sé lo que cuesta trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y por eso hoy de pronto me sorprenden algunas mamás que dicen: tengo mi hijo de 40 años y no se quiere casar. Yo también quiero que me adopten, por favor. ¿Y cómo se va a querer casar si, con todo respeto, el inútil va en maestría 4 y nunca ha trabajado y nunca ha enfrentado la realidad? Y la gran mayoría de nosotros trabajábamos y estudiábamos para sacar adelante la carrera, y eso ni siquiera se negociaba. Las familias vivíamos así. Por eso Edgar Mason solía decir que tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, hemos dejado de darles mucho de lo que sí tuvimos, de trabajo, de esfuerzo, de hambre de triunfo y de ese sufrimiento indispensable para ser alguien en la vida, porque la realidad no tiene anestesia. Y este es el México que hoy tenemos frente a nosotros. Un México donde tenemos toda la posibilidad de hacerlo próspero,
de hacerlo justo, de hacerlo grande, si realmente le damos a este país lo que tanto necesita. La mayoría de los políticos hablamos de los qués, pero casi nunca se habla de los cómos. Yo voy a empezar hablando de los cómos. Yo voy a empezar compartiendo con ustedes cómo creo que podemos lograr la reforma hacendaria finalmente, cómo creo que podemos darle a México una reforma laboral indispensable, cuando somos entre los países de la OCDE el más trabajador. De todos los miembros de la OCDE somos el más trabajador. Trabajamos en promedio 10 horas diarias. En promedio, quienes de ustedes tengan empresas en Estados Unidos o colaboración, saben que a las 5 o 6 de la tarde se limpian los escritorios y la gente se va a su casa. Y nosotros a las 6 de la tarde empezamos la segunda jornada y hasta nos sentimos culpables y nos vamos a las 11 de la noche. Bueno, hay de todo, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el IPADE, pues los que hemos estado en el IPADE, vamos a las sesiones los martes y los jueves, y un día pues les dieron el tour a los esposos y las esposas, y había una esposa muy inquieta y decía, pero ¿dónde están los dormitorios del IPADE? Y entonces el del tour decía, ¿cuáles dormitorios del IPADE? No, sí, porque cada vez que viene Pedro, iba a decir Pepe, pero pues no, Pepe. Cada vez que viene Pedro, pues siempre se queda el miércoles a dormir aquí. Pero fuera de ese caso, la mayoría somos muy trabajadores. Es más, a mí me gusta repetir que los chinos dicen que las mujeres sostienen la mitad del cielo. En México hay mujeres que sostienen el cielo entero y hasta uno que otro marido. Entonces, no tenemos un problema de trabajo. En México tenemos un problema de productividad. Un irlandés con 2 horas de trabajo tiene la productividad de un mexicano con 10 horas de trabajo. Y hoy quiero hablar de lo que debemos hacer para ser un país próspero, para ser el país que estamos llamados a ser. Yo no creo que un México sin reformas sea el México que merecemos. Yo creo que un México sin reformas es un México mediocre. Yo creo que un México sin reformas es un México que no alcanza. Y yo creo que un México sin reformas es un país con problemas de gobernabilidad y más adelante probablemente de paz social. Y es un país sin suficiente libertad. ¿Cómo quiero gobernar México? Estamos en veda electoral y no puedo dar propuestas, pero hagamos de cuenta que uno de ustedes me pregunta y yo le contesto. ¿Cómo quiero gobernar México? Yo quiero gobernarlo con un gobierno de coalición. Yo creo que México ya no aguanta gobiernos de burocracia partidista o solamente de un club de amigos. Yo creo que México necesita el primer gobierno de coalición. Un gobierno que convoque a las mejores y a los mejores. Un gobierno profundamente ciudadano. Lo decía José, necesitamos una reforma del Estado. En México muchas cosas han cambiado, pero no ha cambiado suficiente el sistema político mexicano. Seguimos gobernando con nuestros clubes, seguimos gobernando solamente con los nuestros y hay veces con demasiado pocos. Y yo me pregunto dónde quedó el talento de millones de mexicanos y dónde quedó la experiencia de las otras o de los otros, aunque no sean parte de mi club más cercano. México ya no tiene tiempo para curvas de aprendizaje. En México se tiene que gobernar con gobiernos que nos permitan una agenda de gobierno concreta y los acuerdos que necesitamos en el Congreso. Desde 1997 tenemos un Congreso sin mayorías y aparte yo no quiero un México que regrese al pasado. Yo no quiero un México con cláusulas de gobernabilidad que le permitan a un presidente imponerse al Congreso, porque de todas maneras hoy tenemos un Congreso que entre 2 fuerzas políticas pueden hacer mayoría
y sin embargo no la han hecho. Nosotros tuvimos que firmar la iniciativa laboral del PRI para que el PRI se la aprobara a sí mismo y no la aprobó. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del sistema político mexicano y lo que tenemos que hacer es darle poder a ustedes. Ustedes pagan nuestros sueldos, bueno, ahorita a ustedes no, porque estoy desempleada, pero digamos que Sergio sí. Por cierto, ya le dije que se olvide del DIF, porque yo quiero que siga trabajando y pagando las colegiaturas de las niñas. Estaría bien inaugurar una nueva forma de gobierno. Si no, imagínense cómo le voy a hacer, las señoras me comprenden. Con el señor todo el día en la casa, que se vaya a trabajar, que pague las colegiaturas del colegio. Pero no podemos seguir gobernando igual y pensando que nos va a ir diferente. Yo voy a gobernar con las mejores y los mejores de mi partido, pero también voy a gobernar con las mejores y los mejores que vengan de las trincheras ciudadanas, académicas, institucionales, con los expertos en la materia. ¿Cómo vamos a sacar adelante una reforma hacendaria o laboral o energética si a quienes ponemos al frente no tienen idea de los temas que estamos conversando? No tienen la experiencia ni el conocimiento profundo de las decisiones que se tienen que tomar en el país. Así que de mi parte hay un planteamiento de gobernar distinto. Yo sé que ya hay quien decidió su gabinete y lo digo no en detrimento de la mayoría de edad. El otro día lo comenté y alguien trató de decir que ofendía a los adultos mayores. No es así, más bien es una visión de nostalgia. Uno de los candidatos ya nombró a su gabinete y suma como 1500 años de edad. Y el otro suma como 500 años de prisión. Entonces, me parece que necesitamos gobernar con un poder ciudadano. Así que lo primero que quiero plantear con ustedes son 4 grandes prioridades. La primera es un país donde se cumpla la ley. Yo no quiero un país con ley, dice Polanco, ni quiero un país donde un hombre poderoso económicamente golpea a otro hasta tumbarle 2 dientes. Y cuando le preguntan por qué no se defendió, diga que no se defendió porque no quiere perder su empleo. Yo quiero un país donde se acaba el fuero de todos los políticos sin excepción. Porque no me dejarán de mentir mis amigos y mi coordinador parlamentario. Uno de los días más frustrantes que vivimos en la Cámara fue cuando tuvimos que dar fuero a un diputado que entró escondido en la cajuela de un coche y que usó el fuero para escaparse ese mismo día. Y tuvimos que dar ese fuero por orden de un juez. Eso no puede volver a suceder en México, porque la gente está harta de los políticos. La gente está cansada de los políticos. Y la verdad, si a mí me preguntan, yo también de esos políticos. Fue un día vergonzante para el Congreso dar impunidad a quien enfrentaba un acto judicial y que, por cierto, no se le ha vuelto a ver en ningún rincón del país. Así que en el país se tiene que cumplir la ley sin prebendas y sin privilegios. Y ese es el primer principio para recuperar la confianza en México. Yo frente a ustedes se los puedo decir y muchos de ustedes me conocen. Yo no tengo complicidades con nadie, solamente con los ciudadanos. Yo he estado en 2 secretarías de Estado y nunca he hecho un negocio con nadie, ni le he pedido rentas a nadie, ni he tomado un peso que no me pertenece. Por lo tanto, tengo la fuerza para aplicar la ley en México, sin distingos y sin privilegios. Y ese es
el primer propósito que quiero para ustedes y para todos los mexicanos. Si no tenemos esta aplicación de la ley, tendremos impunidad y también corrupción. Mi segunda propuesta es fortalecer el mercado interno. Creo que la apertura económica cambió para bien el rostro de México y le dio poder a los consumidores. Creo que el NAFTA cambió radicalmente la forma de pensar, de hacer negocios y de mirar la economía. A mí no me preocupa la apertura económica. A mí lo que me preocupa es que no hemos atendido con el mismo cuidado el mercado interno. Y aquí adentro tenemos el talento y la capacidad para crecer. Lo ha hecho Brasil, lo han hecho otras economías del mundo. Es un espléndido momento para que México vuelva a crecer apostando al mercado interno. China ya no tiene las condiciones salariales ni el manejo de su moneda que pudo sostener tantos años. México se puede y se debe volver a industrializar. En México tenemos que fortalecer las cadenas de valor. Tenemos industria automotriz, pero seguimos importando fundas para los automóviles o implementos para la industria automotriz. En México no tenemos una industria marítima importante. En México no se fabrican barcos. En México no tenemos una industria minera suficientemente desarrollada. En México requerimos competencia en sectores estratégicos. El 40% de lo que consumen los pobres viene de mercados de escasa competencia. En México tenemos todo un poder económico y empresarial que no hemos desarrollado suficiente. Yo no voy a prometer empleos en mi campaña. Yo lo que voy a hacer es prometerles a ustedes, quitarles trabas y obstáculos para que ustedes generen los empleos. Ese es el camino de prosperidad para México. No podemos seguir administrando una inercia de mercado interno. No importa el sector con el que hable, todos hablan de ampliar las cadenas de valor, todos hablan de un nuevo sistema aduanero, todos hablan de tener los incentivos correctos. Aquí adentro tenemos la fuente más poderosa de crecimiento económico. Tan solo en estos años se han construido más de 100 universidades, más de 1000 bachilleratos, no sé cuántos hospitales, y esto apenas es el principio, no es el final. Yo más bien quiero hacer una apuesta de inversión muy fuerte a la infraestructura. Creo que tenemos que seguir cambiando el sector energético. Pemex ya no va a ser la fuente de financiamiento más importante, y yo estoy convencida que todos los excedentes de Pemex se tienen que invertir en infraestructura, porque la pregunta es, ¿a dónde se fueron los excedentes de Pemex que tuvimos entre 2000 y 2006 y que fueron excedentes históricos? Y muchos de ellos terminaron en el gasto corriente o en campañas electorales. Hoy en México ya no tenemos un tlatoani, el problema es que tenemos más de 30, sin contrapesos y sin rendiciones de cuentas. Y el sistema presidencialista se trasladó justamente al nivel local. Por lo tanto, yo quiero que México vuelva a crecer más y de mejor manera. No hay mejor política social que una economía que crece. No hay mejor política social que una economía que genera empleos productivos. No hay mejor política social que fortalecer las clases medias. Ya lo dice Luis de la Calle y Luis Rubio en su libro Clase Medieros. Se ha fortalecido la clase media, pero tenemos que hacer más. Y algo muy importante, y lo hablaba con Benito Solís, los más pobres no quieren más subsidios. Los más pobres quieren libertad para emprender y quieren tener acceso a crédito. Miren, lo sé muy bien después de pasar por la Sedesol. En Sedesol mandamos a hacer una encuesta de qué quieren los pobres. No le preguntamos a los pobretólogos, no, porque yo en la Ibero tuve un compañero que en aquella época tocaba sus discos de protesta, en esos tocadiscos que los jóvenes ya ven ahora en la Lagunilla porque ya no existen más que ahí,
y sus discos esos negros de acetato. Era la época de las guerrillas de Nicaragua, de El Salvador, recordarán ustedes, y tocaba sus discos de protesta y se vestía como hippie, hasta que un día lo vi subirse a su Ferrari Testarossa y le dije, oye, ¿qué no eres comunista? Y me dijo, sí, pero comunista moderado. Entonces aprendí que hay muchos comunistas moderados. Y quiero decirles que lo que más quieren los pobres es el acceso a crédito. Hablando de libertad, la mayor libertad se logra cuando ya no se tiene dependencia económica. Eso lo sabemos muy bien. Los hombres y recientemente las mujeres. Recientemente, porque recientemente hemos entrado por millones a un ciclo económico y de independencia económica. Por lo tanto, quiero decir que para mí, como presidenta de México, el mercado interno será mi prioridad. Voy a incentivar cadenas de valor, voy a promover la inversión, voy a quitar candados y obstáculos y como no tengo complicidades con nadie, tendré la libertad de hacerlo y ustedes seguramente la disposición de acompañarme. Esa es la mejor apuesta de crecimiento económico. Lo segundo, lo tercero como prioridad es la educación. Y créanme que conozco muy bien esta agenda. Cuando pasé por la SEP, me enfrenté al desafío más grande que he tenido en la política antes de este. Iba a ver a mis maestros del IPAD y les decía, todos sus cursos de negociación se quedan cortitos. Vengan un día a la SEP para que vean lo que es bueno. México no ha podido reconciliarse todavía. Yo les voy a contar un poco mi experiencia hace 6 años, cuando coordiné la campaña del presidente Calderón. Yo daba por hecho que la lucha de clases en México era parte de la historia. Y sin embargo, en la campaña me encontré que hay un México resentido, que hay un México dolido, que hay un México que aparte se polarizó más. Todavía ahora en la tribuna, y lo saben mis amigos diputados, cada vez que sube un diputado tan fino como el diputado Noroña y pide la lista de los 400 empresarios que roban, que son burgueses, que se llevan lo que no les pertenece, México se sigue polarizando. Estamos a punto de entrar a una contienda electoral. Yo no quiero ser un factor ni de odio ni de polarización. Yo quiero ser un factor de unidad. Yo quiero un México para todos, no solamente para algunos. Y la apuesta y la agenda más importante es la educación. La educación tiene 3 grandes retos: la calidad, y requiere que formemos mejor a los maestros. Y yo les quiero pedir algo a ustedes. Tienen que volver a la escuela. Vengan a la escuela a dar clases. Vengan a la escuela a enseñar a los maestros para que ellos puedan enseñar en las aulas economía y finanzas. Cuando hicimos una encuesta en la SEP, a los niños de 6º año no tienen noción del mercado. Les preguntamos si se tenía que ahorrar para después invertir. Y más del 70% de los niños dijo que no, que para invertir no era necesario ahorrar. Luego esos niños se vuelven diputados y miren las leyes que toman. Si no tenemos una formación económica, de verdad, salvo mi bancada, Eso sí lo quiero decir, por favor, salvo mi bancada. Pero lo digo de verdad, no hay una noción de los circuitos económicos. Y los más pobres son los que más tienen que saber las decisiones de economía y finanzas. Por favor, IMEF, respetuosamente, ustedes que han sido tan comprometidos,
y que por haberme invitado tantas veces, ahora ya también estoy aquí. Ayúdenos en eso en el país. Aquí están los talentos más grandes en economía y finanzas. Aquí están las mujeres y los hombres más experimentados. Abran una serie de programas en el IMEF para los maestros de primaria, para la escuela pública y también privada, pero empiecen por la escuela pública. Abran cursos de formación para los maestros de bachillerato y de universidad. Si no entendemos el ciclo económico, se genera el odio y el resentimiento y lo más preocupante, políticas públicas irresponsables. No hay nada tan caro como una mala legislación. No hay nada tan caro como una política pública equivocada. Paco Ramírez recordará cómo detuvimos en la Cámara una propuesta de banca de desarrollo que nos remontaba hace 40 años con Banpesca siendo banca de primer piso. Y la detuvimos, porque ya iba firmada por gran mayoría de diputados. Era regresar a México hace 40 o 50 años. Y quiero decirles respetuosamente que cada vez tenemos menos diputados que defienden la libertad. Que defienden algunas empresas, sí, y no es malo, pero que defienden la libertad, cada vez tenemos menos. Por supuesto que ser diputado requiere audacia y temeridad. Hay quien decía que se es diputado 3 años y se vive el resto de la vida cargando ese cargo, pero los necesitamos, ¿eh? Y yo les pido que nos ayuden a formar a los maestros. Ayer me proponían también, por ejemplo, México Unido contra la Delincuencia, que se volviera obligatoria la materia en primero de secundaria de la cultura de la legalidad. Aquí hay muchos abogados. Ayúdenos a formar a los niños en la cultura de la legalidad. Yo, como secretaria de Educación, regresé los libros de civismo a todas las aulas del país. Hacía 25 años no se enseñaba civismo en las escuelas. Y luego nos preguntamos por qué estamos así. Yo de niña aprendí civismo y fui a la escuela pública. Y me acuerdo que entraba el maestro y la directora y nos poníamos de pie. Y me acuerdo que entraba un papá y nos poníamos de pie. Hoy veo papás que llegan a comer a su casa y le dicen a sus hijos, ¿no habrá una silla por ahí donde acomodarme? De verdad. Yo sé que a lo mejor hoy tenemos esa comunicación con nuestros hijos, pero en gran medida se ha perdido el respeto y no hay una cultura de legalidad en el país. La educación tiene un reto de calidad, tiene un reto de pertinencia. Necesitamos más ingenieros de los que tenemos, más científicos, más gente preparada en una formación técnica y necesitamos también cobertura educativa. Sería excelente que en algunas universidades públicas y privadas se pudiera implementar la cátedra del IMEF y que sea una cátedra que premie a los mejores alumnos y que tenga a los mejores maestros que son ustedes. De verdad, sería una gran aportación para la vida del país. Si alguno se pregunta qué puedo hacer, yo creo que este es un camino extraordinario. Necesitamos en educación promover más la cultura. Un niño que toca un instrumento musical difícilmente tomará un arma. Un niño que aprende poesía verá el mundo de mejor manera. Yo quiero escuelas de tiempo completo, donde los niños vayan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No le quiero decir a los niños porque entonces ya no me van a ayudar en la campaña, pero necesitamos escuelas. Los niños están yendo 3 horas a la escuela o 4 horas a la escuela. Necesitamos que los niños coman en la escuela en un país que tiene una epidemia de obesidad y sobrepeso. Necesitamos que los niños hagan deporte para tener una agenda de prevención. Necesitamos que los niños sí lean, si no ya ven luego lo que pasa. Necesitamos que los niños
se formen de mejor manera. Miren, lo que no suceda en la casa y lo que no suceda en las aulas no va a suceder para México. Si queremos imaginarnos México, hay que asomarnos a cada hogar y hay que asomarnos a cada escuela. Y entonces sabremos cómo va a ser México dentro de 20 o 30 años. Si no educamos hijos más libres y más fuertes, no esperemos un México más fuerte. Mi maestro del IPADE me lo dijo muchas veces. El problema en una empresa familiar es cuando muere el fundador, o porque se creyó inmortal, o porque no preparó a su sucesor. Y en todas las familias hay un hijo A, un hijo B, un hijo C, pero nunca falta un hijo D. Y si a ese se le queda la empresa, estaremos en gravísimos problemas. Yo soy la cuarta de mis hermanos y por eso estoy en política y no en la empresa para... Mejor así salvamos el patrimonio de la empresa. Y si no educamos ciudadanos mejores en las escuelas también, no esperemos un México mejor. Vengan y regresen a la escuela. Vengan a todas las universidades que puedan. Vengan a todos los CONALEPs. Denles a los maestros de educación básica una formación para que eduquen mejor a millones de niños en las aulas. Hay vocación de los maestros, les falta una mejor formación y eso hay que hacerlo. Y finalmente, mi cuarta prioridad, no es la única, pero voy a hablar de las 4, es la agenda de seguridad y de justicia. Vengo frente a ustedes a decirles que no tengo miedo, que no le voy a dar tregua al crimen organizado, que no le voy a dar tregua a los que secuestran, ni a los que asesinan, ni a los que extorsionan, que los voy a enfrentar con toda la fuerza de la ley. Y al mismo tiempo creo que tenemos que fortalecer las instituciones. No tenemos los cuerpos policíacos que necesitamos, ni los ministerios públicos que defiendan a los ciudadanos. Quiero fortalecer, y les pido una propuesta respetuosamente al IMEF, pero ayúdenme, quiero fortalecer todas las unidades de inteligencia de lavado de dinero. Tenemos que seguir la ruta del dinero. No basta que vayan frente a la ley los capos. Tienen que ir los políticos involucrados en el crimen organizado. Porque un político que se involucra con el crimen organizado ya no es un político, es un capo más. Y mucho más grave, porque le dimos nuestro voto para que cuidara a nuestras familias y sin embargo las traicionó. Y de la misma manera quienes lavan dinero. Ayer sostuve una conversación muy amplia con el expresidente Uribe en Colombia y me dijo cosas muy importantes. Me dijo, mire Josefina, usted primero tiene que explicarle mejor a los mexicanos para qué están haciendo todo esto. Gran parte de mi gobierno yo viajé por todo el país explicándole hasta la comunidad más sencilla y la más preparada por qué no nos podíamos rendir frente al crimen organizado, por qué no podíamos darles territorios, por qué no podíamos darles tregua, porque si se la dábamos la consecuencia iba a ser mayor, ahorita para el de enfrente, pero mañana para su propia familia. Pero usted tiene que explicar mejor para qué están haciendo esto. En segundo lugar, decía el presidente Uribe, y también me lo dijo el presidente Gaviria la semana pasada, tienen que ir frente a la ley todos. Dijo, nosotros metimos no sé cuántos jueces a la cárcel y muchos políticos también. Nadie se quedó fuera de la ley. Y cuando los políticos y los jueces se fueron, entonces todo empezó a componerse y la gente creyó que era posible vencer al crimen organizado. Eso es lo que nos toca hacer. Yo en la precampaña fui a Reynosa y una noche antes el crimen organizado ponchó todas mis camionetas y mandaron a cerrar todas las vulcanizadoras cercanas
para que yo no pudiera ir a Reynosa. Pues claro que fui a Reynosa, porque no podemos no estar al lado de la gente que lo está viviendo. Y esa noche una de mis hijas me dijo: mamá, tal vez no debiste haber ido. Le dije: al contrario, pero aparte siéntete satisfecha, porque si el crimen organizado trató de impedir que fuera, es porque saben que nunca voy a negociar con ellos. Es porque saben perfectamente que no voy a recibir nada a cambio, ni voy a exponer a ninguno de sus hijos ni de sus nietos al crimen organizado. Eso tengo la profunda convicción. Ahora también tenemos que hacer cosas diferentes. Creo que tenemos que hablar mejor de México. Creo que ya no podemos seguir hablando todos los días en el discurso oficial solamente de la violencia y de los muertos. Hay que mandarlos frente a la justicia. Pero no hay que hablar de eso todos los días, porque este país es mucho más que eso. Este país es turismo, este país es trabajo, este país es cultura, este país es industria, este país es comercio, este país es juventud, este país es niñez, este país somos nosotros. Así que Brasil tiene más homicidios por cada 100,000 habitantes y otros países también. Sin embargo, Brasil se vende como el mejor país del mundo. Y entrevistando el otro día al principal asesor económico de Lula, me decía: bueno, es que nosotros los brasileños nos ha ido tan bien, que nada más nos falta que crea el mundo entero que Dios también es brasileño. Dije: no, bueno, no tienen problemas de autoestima, eso me queda clarísimo. Y por supuesto que en Brasil hay corrupción, y por supuesto que en Brasil no todo es fácil, y por supuesto que Brasil tiene presiones con su moneda, pero Brasil habla bien de Brasil, y los brasileños hablan bien de Brasil. Yo no voy a minimizar ningún reto, los estoy reconociendo frente a ustedes. Acabo de estar con los jóvenes del ITAM y no dejo de reconocer ninguno de los problemas que enfrentamos, pero me parece una estrategia equivocada hablar todos los días de violencia y de muerte, porque eso va generando un desánimo social y tenemos que lograr un acuerdo entre nosotros con los medios de comunicación. Tenemos que lograr un acuerdo para rescatar un ánimo social diferente. Un país que no tiene un mejor ánimo social no logra grandes victorias. Para mí ganar la interna, como ustedes saben, no fue sencillo. Cuando la gente me dice apenas viene lo bueno, le digo no, ya empezó desde la interna. Pero yo hablaba con mi equipo no de las dificultades que teníamos, ni me iba a ver a los panistas diciéndoles: ¿es que ustedes creen que vamos a ganar o no? Hagan una encuesta. Yo iba y les decía: por supuesto que vamos a ganar. Y por supuesto que México es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra historia. Y por supuesto estamos obligados a entregarnos, de ser posible, hasta con la vida misma, para responderle a la patria. Porque al final de cuentas la patria son nuestros hijos, la patria son nuestros padres, la patria somos cada uno de nosotros, y por eso ganamos y logramos una gran victoria el 5 de febrero. Yo no puedo creer que es en el pesimismo donde se consiguen las grandes victorias y la prosperidad de una patria. Hay que hacer lo que nos toca hacer. Y en la interna me encontré con todo un fenómeno. Se autodenominaban los josefinos del closet. Iba yo en cada estado y me decían: yo soy un josefino del closet, porque aunque estoy contigo, no puedo hacerlo públicamente. Y lo que me dio más gusto es que el 5 de febrero salieron miles y miles de josefinos del closet y fueron a votar libremente a las urnas. Finalmente les diría que yo conozco México. Lo he caminado en cada pedazo de su territorio. Lo he caminado en el dolor de los desastres naturales. He vivido un mes
en el cuartel militar de Tapachula. Conozco México también en su grandeza. Lo conozco cuando alguien tiene las escrituras de una casa. Lo conozco cuando alguien ha logrado una beca por vez primera en toda la generación de su familia. Lo conozco en mi vida propia cuando de pronto no fue una tienda, sino después de mucho sacrificio y esfuerzo fue otra y otra más. Me preguntaba un periódico recientemente, ¿cuáles son los aromas que más recuerdas de tu infancia? Y por supuesto, no pude decir exactamente cuáles eran, porque yo los aromas que más recuerdo de mi infancia son el tiner y el aguarrás. Lo digo sinceramente, porque eran los aromas de las tiendas de mi papá. Pero sé que este país es lo mejor que nos pudo haber pasado y que nos puede seguir sucediendo. Termino recordando a Germán Deza, a quien cada día extraño más. Me pregunto qué estaría escribiendo ahorita. Me pregunto si Montiel saldría tan contento a tomarse fotografías. Después de que Germán Deza le recordaba todos los días si podía dormir tranquilo. Y Germán Deza, cuando me despedí de él, pocas horas antes de morir, nos abrazamos en un abrazo muy solidario y largo, y me dijo: Josefina, ya me voy. Ahí te encargo México. Y cuando salí de su casa dije, ¿por qué no me encargaría otra cosa? Me hubiera encargado, qué chistoso, ya se va, me hubiera encargado sus libros de Tlacotalpan, o me hubiera encargado su Operación Cobija, pero hoy cada día lo recuerdo más. Y yo vengo esta tarde con mis amigas y mis amigos del IMED, que tenemos sueños comunes, a pedirles que me ayuden, que nos encarguemos de México, de ese pedazo de México que nos toca y también del pedazo que de pronto creemos que no nos toca, pero está aguardando por nosotros. Como decía Germán Deza, hoy toca a un México más justo, hoy toca a un país con leyes, hoy toca a políticos 50 bancarias del dinero de los contribuyentes. Hoy toca recuperar el orgullo de quienes somos y hoy toca recuperar la confianza entre nosotros como mexicanos. Hoy toca volver a dialogar. Hoy toca construir un gobierno distinto, incluyente, abierto, audaz. Hoy toca construir los acuerdos que tanto han estado aguardando. Hoy toca decirle sí a México. Hoy toca ser valientes. Como decía Joaquín Sabina, que ser cobarde no valga la pena, que ser valiente no cueste tan caro. Y hoy toca hacer de México el mejor país del mundo y el mejor hogar para vivir. Muchas gracias a todos ustedes.